¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento de Impuestos, la División de Contaduría, el doctorado en Estudios Fiscales, la maestría en Estudios Fiscales y la maestría en Finanzas, agradecen su presencia en este webinar titulado Desmitificando Impuestos. Esto con el objetivo que los estudiantes de licenciatura y posgrado conozcan las diversas obligaciones fiscales. Y bien, quiero presentar a quienes nos acompañan en esta ocasión. Agradecemos la presencia de la licenciada Perla Orozco, quien es personal del área de asistencia al contribuyente de Zapopan, Jalisco, del Servicio de Asistencia al Contribuyente. Bienvenida. Y como moderador de esta sesión también nos acompaña el maestro Everardo Muñoz Sánchez, quien es profesor adscrito al Departamento de Impuestos. Bienvenido. Gracias. A quien cedemos el uso de la voz para dar inicio oficial. Buenos días. El día de hoy vamos a empezar una serie de 3 sesiones de trabajo a las también doble jornada, 10 de la mañana y 16 horas 4 de la tarde, con temas impartidos por el Asistencia al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria. Le agradecemos de antemano a los expositores, a la maestra licenciada Perla Orozco, y también por ahí veo al licenciado Saviani Vázquez. Es muy importante estas temáticas en virtud de que en la materia de impuestos llevamos civismo fiscal, llevamos conceptos fiscales fundamentales y siempre tenemos el mito de que si es caro o no el pagar impuestos. Entonces, se entiende que esta cátedra es para que tengamos conciencia y todo el público que se conecte, pues haga sus preguntas. Sería una dinámica de exposición de parte de 40-45 minutos de el SAT y después preguntas y respuestas en lo posible para darles respuesta. Sin más preámbulo, presento y adelante de la voz la licenciada Perla Orozco. Muchas gracias, maestro Everardo, y muchas gracias a la Universidad de Guadalajara que nos abre nuevamente este espacio. Pues sin más por iniciar el tema, iniciaremos con el tema desmitificando impuestos. En nuestro contenido veremos 7 puntos esenciales o 7 puntos importantes. Como primer punto veremos qué hace el SAT. Como segundo punto, nuestro marco normativo. Como tercer punto, los regímenes fiscales. Como cuarto punto, las obligaciones. Como quinto punto, el impuesto sobre la renta. Como sexto punto, el ISR para el caso del RIF. Y como séptimo punto, facturación, prácticas correctas. Pues bueno, para dar inicio vamos a partir de esta pregunta. ¿Qué es o qué hace el SAT? El Servicio de Administración Tributaria es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como funciones principales las siguientes: aplicar la legislación fiscal y aduanera, fiscalizar a los contribuyentes y facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario. El Servicio de Administración Tributaria se rige por el siguiente marco normativo: nuestra Constitución Política, por las leyes o los códigos, por los reglamentos y por las reglas generales. Es así que nuestra Constitución Política, en su artículo 31, nos establece que es obligaciones de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Posteriormente, las leyes o códigos, como lo es el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala que las personas físicas y morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos: las personas físicas residentes en el país, es decir, que obtengan ingresos en territorio mexicano, o también los residentes en el extranjero que tengan residencia, pues obviamente en el extranjero, pero que su fuente de riqueza sea en territorio nacional. Los reglamentos, que son instrumentos de orden jurídico que definen y desglosan los conceptos fiscales. En estos ordenamientos se establecen obviamente los procedimientos para obtener ingresos fiscales. Y por último, las reglas generales, como lo puede ser la resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal es un documento con vigencia anual
que agrupa y facilita el conocimiento de reglas dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos. Partiendo de esto, analizaremos lo referente a los regímenes fiscales. Los regímenes fiscales los podríamos entender como categorías. Son un conjunto de normas o son un conjunto de obligaciones que a ti como persona física te van a facilitar el cumplimiento de tus obligaciones o el pago de tus impuestos. Siendo así que un régimen fiscal lo entenderíamos como una categoría, vamos a explicar un poquito qué tipo de regímenes fiscales existen. Iniciaremos con el régimen de sueldos y salarios. El régimen de sueldos y salarios como principal característica significa que tú recibas ingresos o prestaciones mediante una actividad subordinada a un patrón. Y como obligación, tendrás presentar la declaración anual que se enviará en el mes de abril de cada año. No obstante, no todos los asalariados están obligados a presentar la declaración anual, pero sí bien están en su derecho, puesto que pudieran hacer deducciones y pudieran requerir devoluciones de saldos a favor. El régimen de arrendamiento. En el régimen de arrendamiento de inmuebles, tributarán aquellas personas que obtengan ingresos fijos por una renta de un inmueble, ya sea para el comercio o habitacional. Siempre deberán de entregar un recibo contra el arrendamiento mediante un sistema de facturación electrónica. Las personas que tributen bajo este tipo de régimen deberán presentar una declaración mensual, una anual y en caso de ser necesario, podrán presentar declaraciones informativas. El régimen de servicios profesionales. Este régimen tributan aquellas personas independientes que realicen diversos servicios profesionales. Su obligación va a ser entregar recibos de honorarios y estas personas deberán de cumplir contabilidad. Deberán facturar electrónicamente y generar obviamente sus comprobantes fiscales y registrar el uso que le den a este tipo de comprobantes. También tendrán la obligación de presentar declaraciones mensuales, anual y en su caso pues pudieran ser también de manera informativa. El régimen de actividades empresariales. En este régimen van a tributar a aquellas personas físicas que tengan negocios o comercios. Deberán presentar su contabilidad electrónica y deberán hacer la facturación electrónica de igual manera para poder comprobar todas las transacciones que tengan, pues obviamente con sus clientes. El régimen de incorporación fiscal. Este régimen va a ser aplicable para aquellas personas que realicen únicamente venta de bienes, presten servicios por los que no requieran título profesional y cuyos ingresos anuales sean de hasta 2 millones de pesos en ingresos. Es decir, que si tú tienes algún pequeño comercio o alguna prestación de servicio por la cual no requieras un título profesional, podrás tributar mediante este régimen siempre y cuando tus ingresos no lleguen a rebasar esta cantidad. Si tú llegaras a rebasar los 2 millones de pesos en ingresos al año, te estarías convirtiendo en una persona con actividad empresarial. Dependiendo del régimen mediante el que tú estés tributando, pues obviamente tus obligaciones fiscales serán totalmente diferentes. Las obligaciones fiscales se rigen pues obviamente por el tipo de característica que tú tengas registrada. Cada régimen, como lo podemos ver en la pantalla, estaría cumpliendo con diferentes obligaciones. Es obligación de todos los contribuyentes, pues, estar inscrito en el RFC. ¿Por qué? Porque si tú percibes una nómina y tributas bajo el régimen de sueldos y salarios, se requiere de un registro federal de contribuyentes para que tu patrón te expida una nómina. Si tú tributas bajo el régimen de arrendamiento de inmuebles, requieres de un RFC para poder emitir facturas de arrendamiento. Si tú tributas bajo el régimen de servicios profesionales, de igual manera requieres de tu RFC para poder emitir y para poder recibir comprobantes. De igual manera sería con las actividades empresariales y en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, como principal característica, tendrás que estar inscrito en el RFC. Como segunda obligación, tendrás que mantener actualizada tu información. Esto es muy importante para todo tipo de régimen. ¿Por qué?
Porque mantener actualizada la información significa que vas a mantener actualizado tu nombre, tu domicilio fiscal, tus características, tus movimientos de aperturas de establecimientos o de cambios de domicilio. El hecho de que tú no llegases a tener tu información actualizada pudiera incurrir en sanciones o multas por parte de la autoridad. Dentro de este rubro, en mantener actualizada la información, es importante señalar que obviamente tienes que tener actualizada la información de buzón tributario, lo que significa que tus medios de contacto, como lo son correo electrónico, número de teléfono celular, tienen que ser los actuales o tienen que ser los vigentes. ¿Por qué la importancia de esto? Porque la autoridad, mediante la herramienta de buzón tributario, te estaría notificando cualquier mensaje, cualquier notificación o requerimiento de parte del Servicio de Administración Tributaria hacia ti como contribuyente. Como tercera obligación es el hecho de expedir facturas. Esta característica no aplica para todos los regímenes. ¿Por qué? Porque tú, como una persona que tributa bajo el régimen de sueldos y salarios, no estás obligado a expedir facturas electrónicas, sino que el patrón sería quien está expidiendo el comprobante de tipo nómina. Si tú tributas bajo el régimen de arrendamiento, sí estarías obligado a expedir comprobantes. De igual manera, si fueras una persona que paga impuestos mediante el régimen de servicios profesionales, actividades empresariales o el régimen de incorporación fiscal. Es importante señalar que los contribuyentes que tributan bajo el régimen de incorporación fiscal emiten las facturas a través de una herramienta que se llama Mis Cuentas. Mis Cuentas es una aplicación gratuita y sencilla para registrar ventas y expedir facturas. Como cuarta obligación sería llevar la contabilidad. De igual manera, no aplica para todo tipo de contribuyente o para todo tipo de régimen. La contabilidad aplicaría específicamente para las personas que tributan bajo el régimen de servicios profesionales y que tributan bajo el régimen de actividades empresariales. El hecho de presentar declaraciones sí es una obligación para todo tipo de contribuyentes, ya sea que percibas una nómina, rentes algún inmueble, prestes algún servicio profesional, realices alguna actividad económica como persona física con actividad empresarial o como persona física del régimen de incorporación fiscal. Como tal caso, el régimen de sueldos y salarios, su obligación sería presentar declaración anual. Como les comentaba anteriormente, no todos los contribuyentes están obligados, pero sí todos están en su derecho. Si tú quieres presentar tu declaración anual y eres una persona asalariada, puedes hacerlo sin ningún problema. El régimen de arrendamiento, pues obviamente vas a estar presentando tus 12 declaraciones mensuales y una declaración anual, de igual manera con los servicios profesionales y las actividades empresariales. Como régimen de incorporación fiscal, estarías enviando declaraciones de manera bimestral, siendo así que el año ya está establecido en sus 6 bimestres, iniciando en enero y febrero y terminando en noviembre y diciembre. Es importante señalar que la fecha de cumplimiento de declaraciones de tipo mensuales sería a partir del mes en que te des de alta. Tu primera declaración sería el mes posterior, a más tardar el día 17. Y las declaraciones bimestrales, pues tienes todo el mes posterior a que cursaste el bimestre para enviar tu reporte bimestral de ingresos y de gastos. Como parte siguiente, estaríamos pasando a lo que es el impuesto sobre la renta y sus fundamentos. El impuesto sobre la renta es un impuesto que va a gravar las utilidades generadas por los residentes en México. Su aplicación está fundamentada en su propia ley, que es la ley del impuesto sobre la renta, y es un impuesto directo. ¿Qué significa esto? Que se trata de un impuesto directo ya que grava las fuentes de riqueza de los residentes en territorio nacional o de extranjeros que obtengan riquezas en territorio nacional. Los indirectos serían en el caso, por ejemplo, del IVA y del IEPS, que son impuestos de consumo, que conforme tú vayas comprando o adquiriendo ciertos productos, podría ser sujeto de pagar IVA o de pagar IEPS. Sin embargo, si tú obtienes ingresos o generas utilidades por cualquier actividad económica, estarías pagando directamente el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se maneja mediante tasas diferentes para personas físicas y para personas morales, siendo así que la tasa para las personas morales sería del 30% y la tasa para las personas físicas del 35%. ¿Qué significa esto o por qué existe esta diferencia?
porque las personas morales pagarían el 30% directamente de los ingresos obtenidos en el mes cursado. Y para las personas físicas se tabula a una cantidad o a una tasa tal vez un poco más elevada, que sería del 35%. ¿Pero por qué? Porque obviamente para personas físicas el cálculo se hace de una manera distinta. No significa que de la totalidad de tus utilidades pagues el 35%, sino que se te hace un cálculo proporcional a los ingresos que tú tuviste. Sin embargo, las personas morales sí estarían pagando el 30% de sus ingresos sobre la utilidad generada. El impuesto sobre la renta se calcula de forma anual, lleva a cabo pagos mensuales a cuenta del impuesto anual y tiene facilidades para el régimen de incorporación fiscal, que las vamos a ver un poco más adelante. El impuesto sobre la renta, yéndonos a un preámbulo de cómo se calcula el impuesto sobre la renta, estaríamos viendo enseguida un ejemplo de una persona moral. Como ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, estaríamos haciendo un cálculo directo al 30%. ¿Cómo se calcula este impuesto? Tus ingresos acumulables, bueno, es una fórmula sencilla, tus ingresos acumulables menos tus deducciones autorizadas te va a dar un equivalente a una utilidad. Esta utilidad se va a multiplicar por la tasa del impuesto, que sería el 30%, y nos va a ocasionar un impuesto por pagar. Enseguida lo estaremos viendo con cantidades específicas. Suponiendo que una persona moral obtuvo en el periodo a declarar un ingreso acumulable de 100,000 pesos y sus gastos o sus deducciones autorizadas son de 80,000 pesos, podemos observar que su utilidad sería de 20,000 pesos. Esta utilidad multiplicada por su tasa del impuesto, que sería el 30%, nos daría igual a un impuesto por pagar de 6,000 pesos. De esta forma es como una persona moral estaría pagando un impuesto equivalente de 6,000 pesos sobre 100,000 pesos de ingresos acumulables menos 80,000 pesos de deducciones, siendo así que su utilidad sea de 20,000 pesos, sería esta cantidad que le corresponda pagar. El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta como sujetos obligados serán todas aquellas personas físicas y morales residentes en México que perciban ingresos, ya sea que tus actividades sean dividendos o ganancias repartidas por personas morales, que sean actividades profesionales, que hayas recibido algún premio, que hayas enajenado algún bien, que hayas recibido algún salario por algún servicio subordinado, que prestes servicios de arrendamiento o que percibas ingresos por intereses. Las obligaciones se cumplen en cada régimen de forma independiente. Es decir, que si tú a la vez tuvieras dado de alta el régimen de sueldos y salarios y el régimen de actividades empresariales, tu cumplimiento de obligaciones sería totalmente indistinto uno de otro. ¿Qué significa esto? Que cada mes estarías pagando impuestos por ser una persona física con actividad empresarial y de manera anual estarías pagando el cálculo de tu ISR por el régimen de sueldos y salarios. Enseguida vamos a ver un caso de ISR, pero para el régimen de incorporación fiscal. ISR en el RIF es un caso práctico y simple. Como les comentaba en diapositivas anteriores, el régimen de incorporación tiene ciertas facilidades. El régimen de incorporación fiscal surge de la reforma fiscal del año 2014. Este régimen es para todas aquellas personas que venían tributando como repecos, que eran régimen de pequeño contribuyente, régimen de personas intermedias o aquellas personas que no estaban inscritas a la formalidad y que desean, pues obviamente, adherirse a las normas. El impuesto sobre la renta para una persona física del régimen de incorporación fiscal. Derivado de la misma fórmula que habíamos analizado en pantallas anteriores, estaríamos haciendo el siguiente cálculo. Un ingreso de 15,000 pesos menos deducciones autorizadas de 7,000 pesos nos daría una utilidad de 8,000. Si estos 8,000 lo multiplicáramos por nuestra tasa del impuesto, nos daría, que sería 35%, nos daría un impuesto por pagar de 2,800.
Pero hay que recordar que en diapositivas anteriores les estaba mencionando que una persona física no paga directamente el 35% de sus ingresos. En este caso, como les estaba diciendo, existen ciertas facilidades. Una de las facilidades para el régimen de incorporación fiscal es que vas teniendo descuentos durante tus primeros 10 años de tributación. ¿Qué significa esto? Que en tu primer año de tributación tendrías un 100% de descuento en el pago de ISR de descuento. En tu segundo año tendrías un 90%, en tu tercer año un 80% y así sucesivamente hasta que en tu año 11 pagaras la totalidad del impuesto que se te designa. Ahorita lo vamos a desglosar a manera general para observar cómo se estaría haciendo el cálculo de este impuesto. La determinación del ISR. La fórmula es sencilla. Serían tus ingresos del periodo menos tus deducciones autorizadas igual a tus ingresos grabados, menos el límite inferior, que nos va a dar un equivalente al ingreso excedente del límite inferior, el cual lo vamos a multiplicar sobre el excedente, lo que nos va a dar un impuesto marginal. Este impuesto marginal se le va a sumar una cuota fija y nos va a dar un impuesto sobre la renta. En este caso, estamos ejemplificando a una persona que está tributando su primer año en el régimen de incorporación fiscal y tiene su 100% de descuento. Para este cálculo nos vamos a basar en esta tabla que tenemos a la derecha, el cual nos señala cuáles serían nuestros límites inferiores, superiores, las cuotas fijas y el porciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Vamos a observar lo que es el cálculo paso a paso. En un escenario de un establecimiento con venta de alimentos preparados, como lo pudiera ser una pizzería, una cafetería, una taquería o una fonda, o cualquier negocio que se nos venga a la mente que no rebase de los 2 millones de pesos en ingresos al año. Vamos a ejemplificar que nuestras ventas totales en el periodo serían de 15,000 pesos. Nuestros ingresos de 15,000 pesos y nuestros gastos de 7,000. Nuestros gastos podemos acreditar que puede ser el gas, la electricidad, los desechables, la propaganda o cualquier gasto que sea indispensable para realizar mi actividad, tal como lo establece la ley del impuesto sobre la renta. Como tal, no hay un catálogo que te señale qué gastos puedes incluir para tu declaración bimestral, pero sí la ley es muy específica donde te menciona que podrás incluir aquellos gastos que sean indispensables para que realices tu actividad económica. Suponiendo que yo en la electricidad, en el gas, en la renta de mi local, tuve 7,000 pesos como egresos. Mis ingresos son 15,000, mis deducciones son 7,000 y lo que nos va a dar una utilidad de 8,000 pesos. Esos 8,000 pesos, si nos remontamos a nuestra tablita, se van a encontrar dentro de nuestra categoría segunda, que sería del límite inferior de 1,289.17 al límite superior de 10,941, porque esos 8,000 pesos se encuentran entre esas dos cantidades. Los 15,000 pesos de ingresos menos los 7,000 pesos de gastos nos arrojan una utilidad de 8,000 pesos, menos nuestro límite inferior. Nuestro límite inferior es de 1,289.17, lo que nos va a dar una diferencia de 6,710.83 pesos. Esos 6,710.83 pesos los vamos a multiplicar por nuestro porciento de nuestra tabla que vemos al lado derecho, que sería el 6.40%. La multiplicación de los 6,710 por el 6.40% nos daría un impuesto marginal de 429.49 pesos. A esto habría que sumarle nuestra cuota fija, que es de 24.76 pesos, lo que nos daría un ISR según la ley del impuesto sobre la renta de 454.25 pesos por pagar. Pero como es mi primer año de tributación, yo tendría el 100% de descuento en el pago de este impuesto y mi impuesto a pagar sería de 0 pesos. Es como les comentaba, no significa que vayamos a pagar el 35%, sino que de este cálculo determinado estaríamos pagando, si fuera nuestro año 11 de tributación, estaríamos pagando 454 pesos
pero como es mi primer año, estoy pagando 0 pesos. Vamos a pasar enseguida a los temas de facturación. Y un tema muy importante que son las malas prácticas en lo que se refiere a la emisión de comprobantes. ¿Qué malas prácticas como autoridad hemos podido observar cuando tú estás generando comprobantes fiscales o cuando tú estás recibiendo comprobantes fiscales? Que la persona que lo está emitiendo te exija cualquier dato distinto al RFC. ¿Qué significa? Para que a ti te puedan emitir factura, los datos esenciales que te puede pedir un proveedor es tu RFC, el uso que le vas a dar a la factura y el método de pago mediante el cual estás realizando la transacción. Si tu proveedor del servicio o del producto te está exigiendo algún otro dato adicional o diferente a esta información, se considera como una mala práctica. Muchas de las veces te piden tu correo electrónico para enviártela en lo particular, pero cabe señalar que en nuestra página de SAT tenemos una herramienta muy amigable que se llama factura electrónica. En este caso podría ser a través de mis cuentas o factura electrónica, donde tú puedes consultar todas las facturas que has emitido o todas las facturas que has recibido. No obstante que el proveedor del producto o del servicio no te haya enviado la factura electrónica por tu correo electrónico, tú la puedes descargar a través de nuestros sistemas siempre y cuando cuentes con contraseña o cuentes con firma electrónica. No importa que no te la estén enviando por correo electrónico y que a final de cuentas lo que te serviría a ti como contribuyente para tu contabilidad serían las facturas registradas en nuestro sistema. Si tú físicamente tienes 50 facturas, pero electrónicamente en nuestros sistemas solo se validan 3, para el cálculo de tus impuestos solo se considerarían esas 3 facturas y las otras 47 facturas o aquellos 47 comprobantes estarían quedando fuera de lo que sería tu contabilidad. Como les mencionaba, el obligar a que proporciones un correo electrónico también es una mala práctica en servicios de facturación. Otra de las malas prácticas que comúnmente vemos es que te incrementan el precio al solicitar una factura. ¿Qué significa esto? Que tú a lo mejor como cliente o como adquiriente de un producto estás yendo a algún establecimiento del cual tu producto cuesta 100 pesos y estás solicitando una factura. El hecho de que tu proveedor te diga, está bien si te emito la factura, pero te estaría cobrando el 16% adicional, es decir, que son 116 pesos, es otra de las malas prácticas que se cometen día a día. El proveedor del servicio o del producto tiene que darte un precio incluyéndote ya el IVA, pidas o no pidas tú la factura. O sea, hagas o no el desglose, ya te tendría que vender ese producto en 116 pesos. Y no siendo así que te diga, cuesta 100 pesos, pero si me pides la factura, son 116. Entonces, esa es otra de las prácticas que tú como contribuyente, que tú como usuario puedes denunciar totalmente. El hecho de que obliguen a generar la factura en un sitio web, que también es muy visto ese tema, es una mala práctica. ¿Por qué? Porque el hecho de que a ti te den el ticket y no te quieran expedir el comprobante al momento es una práctica denunciable. Es incorrecto que a ti te den un ticket o una nota de venta y que te digan, sí, está bien, entra a mi sitio web y tú mismo genera la factura. Pero ¿cuántas veces no hemos padecido de que entramos al sitio web y está en mantenimiento, o que la factura no se puede emitir, o que ese ticket ya fue facturado con anterioridad? Si tú al momento de que compras o adquieres un producto en un establecimiento específico estás solicitando una factura, el proveedor está obligado a entregártela en ese momento. Entonces, para que de nuestra parte, si hemos pues batallado con esa parte de malas prácticas en facturación, podemos nosotros poner cartas en el asunto y denunciar esas prácticas por las cuales hemos estado padeciendo. Negarte una factura porque no se solicitó al momento de la transacción. Esta es otra de las malas prácticas que hemos estado viviendo día con día. El hecho de que a lo mejor tú hoy vas a un lugar y compras un producto
y el día de mañana estás solicitando la factura, el hecho de que te estén diciendo no te la puedo emitir porque es una venta o una transacción que se realizó el día de ayer, también es una práctica totalmente denunciable. ¿Por qué? Porque si bien tú adquiriste un producto o un servicio el día de ayer, si tú pegas la factura el día de mañana, de todos modos el proveedor está obligado a generarte ese comprobante. De igual manera, el hecho de que te nieguen la emisión en caso de pagos en efectivo o en anticipos. Si tú pagas en tarjetas, si pagas en cheques, si pagas en transferencia electrónica, si pagas en efectivo, el proveedor está obligado a emitirte la factura, sea cual sea el método de pago. O sea, no por el hecho de que tú le estés pagando en efectivo, te puede decir que no te puede emitir el comprobante. Tampoco te pueden poner como candado de decirte, pues hazme una compra mínima de 100 pesos para poderte emitir el comprobante. Las facturas son válidas y se pueden emitir por el monto que tú les requieras y no es indispensable que cumplas con cierta característica en montos para que un proveedor te pueda llegar a obligar pues a comprarle más para que te emitan una factura. Entonces eso también es una práctica totalmente denunciable. Y el hecho de que tú estés pagando mediante anticipos. ¿Qué significa esto? Que si a lo mejor yo quiero comprar un producto, pero obviamente lo voy a pagar en pagos en parcialidades, no te pueden restringir a decirte, sí, está bien, te lo voy a dar en pagos en parcialidades, pero no te voy a emitir la factura. ¿Por qué? Porque para eso existen los complementos de pago. Es decir, si tú estás comprando algún producto en este momento, pero lo vamos a parcializar a 3 o 4 o 5 pagos, el proveedor está obligado a emitirte un complemento de pago por cada uno de las transacciones, transferencias, cheques que tú le hagas o abonos que tú le hagas por la adquisición de ese producto. Si bien como factura original te va a dar una factura general, posteriormente a que tú le estés haciendo pagos o parcialidades, él está obligado a generarte tus complementos de pago. Y no obstante que tú no le estés realizando, le estés liquidando el adeudo del producto, del servicio al momento de la transacción, no se puede negar a emitirte los comprobantes, sino que está obligado a que te emita la factura origen y los complementos de pago por cada parcialidad que tú le hagas. Y siendo así que hasta se liquide el adeudo, ellos pues obviamente ya liquiden ese producto o ese servicio. Entonces, todas estas prácticas que vemos en pantalla son totalmente denunciables. Si tú has vivido o has padecido por estas irregularidades en los servicios de facturación, estás en todo tu derecho que a través de nuestro servicio de administración tributaria por medio de nuestro sitio web presentes tu queja o tu denuncia de manera totalmente anónima. Para que tú presentes una queja o una denuncia, pues obviamente el sistema te va a pedir que expliques cómo, cuándo y dónde suceden los hechos y que des ciertos antecedentes. Si bien te piden tu correo electrónico, no significa que te van a evidenciar con el proveedor de los servicios, sino que te lo piden como medio de contacto entre el SAT como autoridad y tú como contribuyente para darle seguimiento a tu queja o a tu denuncia. Otra de las herramientas que son muy prácticas en temas de facturación es la herramienta de conciliación por la no emisión de factura, porque cuántas veces no nos ha sucedido que tú adquieres un producto, contratas un servicio y te dicen, sí, te envío tu factura por correo electrónico y no nos la están entregando al momento. Pasa un día, pasa 2 días, pasa una semana, 3 semanas y nuestra factura nunca nos llegó. Te intentas comunicar vía telefónica, te intentas comunicar correo electrónico y solo nos dan largas o simplemente no nos contestan. Esta herramienta de la conciliación por la no emisión de las facturas nos facilita ese aspecto a que tú como contribuyente, si tu proveedor se ha rehusado a emitirte una factura, aquí funciona de la siguiente manera. El Servicio de Administración Tributaria entra como un tercero, un conciliador, de hecho se le llama conciliación por la no emisión de la factura, en que si no te han expedido una factura, el Servicio de Administración Tributaria se va a poner en contacto con ese proveedor, requiriéndole que emita ese comprobante que tú estás exigiendo por la prestación de un producto o de un servicio.
¿Qué es lo que te va a pedir esta herramienta? Esta herramienta te pide el RFC de tu proveedor, si sabes el nombre también te lo pide, te pide el monto de la transacción, el producto que adquiriste y la fecha de hechos. También te va a pedir un correo electrónico para poder tener comunicación con ambos. Al momento de que el Servicio de Administración Tributaria intercede como un conciliador, vía correo electrónico va a mandar la notificación a esa empresa o a ese proveedor diciéndole que tú adquiriste cierto producto por tal monto en tales fechas y que está obligado a emitirte la factura. Este servicio normalmente suele tardar 6 días en que te den una respuesta. Es decir, tú levantas tu solicitud por la conciliación de la no emisión de factura y dentro del plazo de 6 días se te tendría que estar dando una respuesta, ya sea una respuesta de manera positiva, donde se te diga que tu factura ya fue emitida y que tú mismo la vas a poder descargar de nuestra página de SAT en el apartado de factura electrónica, ya sea con tu contraseña o con tu firma electrónica. Es importante en los temas que les mencionaba de mantener actualizada tu información, que actualices constantemente lo que es tu firma electrónica. Si es que ya la generaste, es importante que recuerdes que su fecha de vencimiento son 4 años y que la puedes renovar por internet antes de que se te venza. Si tú ya tienes firma electrónica y tu firma está vencida y tiene más de un año vencida, tendrías que acudir a cualquier oficina de tu preferencia para que te realicen la renovación de esos archivos. O bien, este servicio también lo puedes realizar con la contraseña del RFC, que es la contraseña simplificada de 8 dígitos, que te sirve para realizar la mayor parte de trámites por internet. Solo los trámites más sofisticados son los que requieren la firma electrónica, como lo pudiera hacer un cambio de domicilio, una solicitud de devolución o temas ya más trascendentales. Fuera de todo esto, la contraseña del RFC te ayuda a realizar la mayor cantidad de trámites que tenemos disponibles a través de nuestra página del Servicio de Administración Tributaria. Bueno, pues con esto estaríamos cerrando este ciclo del día de hoy, esta sesión matutina del tema Desmitificando Impuestos. Enseguida estaríamos abriendo una cápsula de preguntas y respuestas para todos aquellos que nos quieran externar alguna de sus dudas. Es el momento. Bien, revisando aquí constantemente la página de el evento en Facebook, tenemos saludos únicamente, no hay preguntas hasta el momento, por lo cual me permitiría hacer algunas reflexiones y alguna pregunta en concreto. Claro. Normalmente todos estos temas se ven en algunos programas de estudio de la licenciatura en Contaduría Pública, licenciatura en Economía, licenciatura en Administración de Empresas, y se ven de una manera pues muy pormenorizada. Aquí se conglomeró una serie de tópicos como es personas morales y personas físicas. Exacto. Entonces, yo preguntaría de personas morales, ¿cuáles son las personas morales que nos dice la ley del impuesto a la renta? A lo mejor a una persona se le puede decir morales y no lo logra entender. En Sudamérica no es lo mismo denominarlas así, la denominan de otra manera, por eso me refiero. O sea, ¿cuáles serían las personas morales para que nuestro público que nos acompaña tenga un poquito más de amplia el concepto, por favor? Las personas morales son aquellas que obviamente en conjunto o en participación de varias personas o socios accionistas se constituyen mediante un notario público. ¿Qué significa? Yo como persona física soy Perla y me dedico al régimen a lo mejor de sueldos y salarios. Pero una persona moral, tal vez vamos a ser el maestro Berardo, vamos a ser Perla, vamos a ser Saviani y vamos a determinar un representante legal. Los tres vamos a tener una participación, los tres vamos a ser socios accionistas y obviamente nos vamos a constituir ante un notario público. La Secretaría de Economía nos estaría autorizando el uso de una denominación o un nombre y estaríamos conformando los tres como una persona moral. Ok. Sí, más que nada iba por el tema de que a veces dicen unas leyes estatales que persona moral es una unidad económica.
y que en la unidad económica entra que un fideicomiso, que una asociación en participación, entre otras. Y por ahí sí nos menciona renta, muy pocos casos, pero sí se entiende claro lo que comentó, que es de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y otras leyes del Derecho Federal Común, se puede constituir 2 o más personas. Muy bien. Aquí en el tema del SAT, Servicio de Administración Tributaria, tienen un reglamento, cada vez tienen más facultades, como usted bien dijo, fiscalización, recaudación, vigilancia, servicios de aduanas. Aquí nosotros tenemos la inquietud de aduanas. En aduanas entra el ANA, ¿verdad? Por acrónimo, la Agencia Nacional de Aduanas. De este tema, por ahí tenemos inquietud los maestros. ¿Van a tener algún migración de personal o del SAT o cómo se manejará esto de la aduana? Que no fue el tema, pues, pero nada más si tuviera algún dato de Ana y si no, después lo podríamos comentar. Sí, claro, ahora sí que por decisiones del Ejecutivo y los mecanismos de control del país, se ha determinado que la administración de aduanas pase ahora por parte de la Defensa Nacional a administrarlo en específico. Entonces, todavía se está manejando en cuáles van a ser los lineamientos y procedimientos que se van a hacer con respecto a ello, por lo que todavía no podemos dar con certeza una respuesta sobre eso. Sí, está en procedimiento de ello para que nos den los lineamientos de cómo se va a realizar esta transición, pero sí pasaría a ser ya controlado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muy bien, gracias. Y por último, aquí estoy viendo, voy a pasar lectura de una pregunta que llegó o comentario. A ver si la puedo editar porque está larga. Dice, ¿sí es cierto que cambiará el RIF para 2022 y se seguiría manejando la misma forma de presentar los pagos provisionales del RIF con el nuevo régimen de 2022 cuando cambie? Creo que es una pregunta de reforma 2022. No sé si habrá un evento académico posterior o desean contestarla. Obviamente esto está como propuesta para el paquete económico 2022. A manera oficial aún nosotros no tenemos las disposiciones jurídicas, pues obviamente ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, mas sin embargo, pues esta información se estaría proporcionando en el mes de diciembre cuando se publiquen los nuevos lineamientos para el ejercicio 2022, pero sí está como una propuesta dentro del paquete económico del próximo año de que ingrese este régimen llamado de confianza, en el cual los contribuyentes pues llevarán procesos, se supone que más simplificados para el pago de sus impuestos. Pero no es información que todavía podamos desdoblar con ustedes, pues porque obviamente está apenas dentro del plano del paquete económico para 2022. Muchas gracias por haber solventado la inquietud de una pregunta que llegó. Yo por último preguntaría, es muy común en alumnos avanzados de licenciaturas todavía seguir teniendo duda qué es un régimen fiscal. Usted bien lo apuntó, ¿no lo pudiera repetir? ¿Qué es un régimen fiscal? Porque a veces se vuelve uno bolas con el aspecto de que si es un negocio, si es una persona, si es un acto accidental, o si puedo tributar en 2 o más regímenes a la vez, o qué, en concreto, ¿qué es régimen fiscal? Un régimen fiscal se va a definir como un conjunto de obligaciones y un conjunto de normas que nos van a regir mediante ciertas situaciones que son tributarias de una persona física o de una persona moral. ¿Qué significa esto? Un régimen lo podemos definir como una categoría en la cual nosotros podemos estar realizando el pago de impuestos. Un régimen no significa que seas un negocio, un régimen no significa que seas a lo mejor cierto tipo de contribuyente. Un régimen va a ser el conjunto de normas que va a regir tus características de conformidad estés tú pagando tus impuestos. Como ya les comentaba, el régimen se va a definir de conformidad a las características fiscales que tú tengas. Si tú eres una persona asalariada o percibes una nómina, obviamente estarías tributando bajo esa categoría. Si tú eres una persona física que emite comprobantes fiscales por servicios profesionales, estarías tributando bajo esa otra categoría. Hay regímenes fiscales que sí son perfectamente compatibles unos con los otros,
pero hay otros que no se llevan entre sí, como es el caso del régimen de incorporación fiscal y el régimen de dividendos, que es el régimen para socios o accionistas. Si tú fueses una persona que tributas bajo el régimen de dividendos o de socios o accionistas, no puedes ser parte del régimen de incorporación fiscal porque si bien la ley así lo establece, si tú tuvieras alguna actividad económica, esto significa que serías una persona que tributa bajo el régimen de socios y accionistas, que es el régimen de dividendos, pero tendrías que ser una persona con actividad empresarial, porque por ley no es compatible con el régimen de incorporación fiscal. El régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, es compatible con el régimen de sueldos y salarios. ¿Qué significa esto? Que si yo percibo una nómina, esto no me restringe a tener un negocio y que esté tributando bajo esta modalidad, del cual no rebase los 2 millones de pesos en ingresos al año y que no requiera de un título profesional para la realización de esta actividad económica. Entonces, como conclusión, podríamos decir que un régimen fiscal es un conjunto de obligaciones o normas que nos van a regir mediante nuestras características tributarias. O sea, no es una persona, no es un negocio, es un conjunto de normas o conjunto de disposiciones que así lo disponen las leyes y nuestros reglamentos. Muy claro. Llegó una pregunta muy interesante. Dice, ¿tener la firma electrónica Ajá. genera alguna obligación fiscal? Ok, es una duda muy recurrente entre los contribuyentes que tramitan firmas electrónicas o contraseñas. El hecho de que tú tengas una firma electrónica no significa que te va a ocasionar que cumplas con más obligaciones. La firma electrónica se define como un medio de identificación electrónico o magnético que hace las mismas funciones o cumple con las mismas funciones que tu firma autógrafa. Es decir, autorizar que eres tú o acreditar que eres tú quien está realizando cierto tipo de trámites o solicitudes. No significa que por tener firma electrónica esté sujeto a pagar más impuestos o esté sujeto a declarar. Lo que sí te obliga o lo que sí es una obligación del contribuyente al tener firma electrónica es comprometerse al darle un buen uso a esos archivos. ¿Por qué? Porque la firma electrónica tal cual nos asocia a nuestra identidad. ¿Qué significa esto? La firma electrónica te puede servir para realizar trámites bancarios, te sirve para realizar trámites en el sector del seguro social, te sirve para realizar trámites en SAT, te sirve para realizar trámites para todos los que nos están viendo y que son universitarios o que están próximos a tramitar cédulas. Es un requisito para tramitar tu cédula, porque ya la firma electrónica y la cédula van enlazadas una de otra. Es decir, como la cédula es electrónica, tú autorizas de manera digital la generación de ese documento. Entonces, como tal, no te va a obligar a tener pues más carga fiscal, pero sí te va a responsabilizar a darle un buen uso a esos archivos. ¿Por qué? Porque sí es trascendente que tu identidad esté resguardada. A lo mejor a veces se nos hace fácil decir, pues son archivos y es una contraseña, pero esos archivos y esa contraseña tienen gran trascendencia porque, como les estoy comentando, pues te pueden autorizar trámites en muchísimas instituciones. Entonces, si alguien de mala fe estuviese utilizando tus archivos de firma electrónica y te está autorizando trámites, tú vas a ser la única persona responsable por esos trámites que sean generados o autorizados con la firma electrónica. Un mal uso pudiera traer consecuencias tanto penales como fiscales. Entonces, sí nos responsabiliza a esa parte, a darle un buen uso. Muy bien. Ya no hay más preguntas. Licenciada Perla Orozco, le agradezco mucho sus respuestas y el día de hoy cerramos el ciclo de la sesión. De paso la voz al área de CUSEA para terminar y no sé si usted quiera despedir también el evento con algunas palabras del SAT. Ok, muchas gracias, maestro Berardo. Pues un agradecimiento a todos los que hacen posible estas cápsulas de información que podemos desglosar con todos los contribuyentes, con todos los universitarios, con todos los maestros, y no despedirnos sin recordarles que nos ponemos a su disposición en cualquier administración desconcentrada de servicios al contribuyente, en los servicios de orientación fiscal, por cualquier duda que ustedes tengan, a cualquier problemática que se les pudiera ayudar a resolver.
Y pues no me despido sin antes recordarle que el día de hoy tendremos otra sesión a las 4 de la tarde abordando los mismos temas, desmitificando impuestos y siguiendo o haciendo extensa la invitación para la próxima semana en nuestra siguiente sesión. Muy bien. Si me indican que vamos a despedir el evento directamente, entonces, sin más, por mi parte también, gracias a todos los participantes. Estamos en contacto en la próxima reunión, hoy a las 4 de la tarde, y les avisaremos de la próxima sesión. Muchas gracias.